Hola, hola mis queridos tejánicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí una alegría inmensa compartir con ustedes un nuevo tutorial, celebrando también que ya casi llegamos a los 300.000 suscriptores. Y como motivo de esta celebración, hoy traigo para ustedes el paso a paso detallado de esta espectacular bolsa tipo morral. Miren aquí los detalles del punto. Lo estaremos realizando con punto fantasía y punto bajo. Es una bolsa con un acabado profesional, con muy buena estructura, muy buen tamaño. Además, el proceso es divino. Sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Este gesto parece insignificante, pero me motivas a compartir con ustedes cada semana un nuevo tutorial. Y si eres nuevo visitando mi canal, te doy cordialmente la bienvenida, invitándote a que te suscribas y actives también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a más personas que quieran aprender este arte. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Estos son los herrajes o accesorios con los que vamos a estar trabajando el proyecto en el día de hoy y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Tengo tijeras, cinta métrica, un yesquero o encendedor, aguja de tejer de 4 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5 milímetros, la usaremos para esconder hebras, marcadores de punto, un broche, este es de 3 centímetros de alto por 6 centímetros y medio de ancho, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, dos argollas media luna de 2 centímetros, dos argollas mosquetón de 2 centímetros, dos mosquetones de 3 centímetros de ancho por 5 de alto, un mosquetón pequeño para la borla, este es de 4 centímetros de alto. Voy a estar trabajando con cordón de poliéster, este es de mi trapillo. Este es un cordón plano artesanal con una hebra de 4 milímetros. Cada ovillo viene en presentación de 500 gramos y tiene aproximadamente entre 170 y 200 metros. Si estás interesada en adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí la cantidad exacta que nos estaremos gastando en este proyecto. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, deslizamos sobre el material. Miren que nos queda orejita en el ganchillo. Aquí ajustamos, tomamos hebra nueva y deslizamos dentro de la orejita. Aquí hemos formado nuestro nudo deslizado. Vamos a trabajar cadenetas. Tenemos aquí orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a estar trabajando las cadenetas hasta llegar a la número 93. Completé ya las 93 cadenetas. Verifiquen por favor. La cadeneta de largo sin estirarla tiene una medida de 62 centímetros. En este punto, si quieren realizar la pieza más larga, van a aumentar las cadenetas de 2 en 2, finalizando siempre con número impar. Nosotros realizamos 93, ustedes pueden hacer 103, 105, 107, ya dependiendo del largo que le quieran dar a la pieza. Entonces aquí vamos a iniciar ahora la primera vuelta y esta la vamos a tejer con puntos bajos. Que vamos a hacer? Giramos la cadeneta y nos ubicamos acá donde están las lomitas. Realizaremos un punto debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la lomita, comenzando en la segunda, porque la primera nos queda como punto de altura. Quiere decir que el primer punto lo vamos a realizar en la cadeneta número 92. O sea, acá, debajo de la siguiente lomita, debajo de esta, pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra
Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí hemos realizado nuestro primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente lomita, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la siguiente, aquí es importante siempre dar altura a la hebra a nivel de la que tenemos en el ganchillo para que el punto todos nos queden parejos del mismo tamaño. Entonces acá pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. Vamos a continuar trabajando los puntos de esta forma, un punto debajo de cada lomita hasta llegar acá a la última. Llega a la última lomita, pasamos debajo y realizamos aquí el último punto bajo. Finalizamos aquí la primera vuelta, miren cómo se ven los puntos. Trabajamos aquí un total de 92 puntos bajos, verifiquen por favor. Realizamos una cadeneta de altura. Siempre que finalicen una vuelta, antes de iniciar la siguiente, deben hacer cadeneta al aire. Entonces aquí giran la pieza y quiero que presten mucha atención porque vamos a iniciar la segunda vuelta y aquí comienza el punto fantasía. Este punto consiste en combinar dos puntos, punto medio alto y punto deslizado. Nos ubicamos aquí donde están las cadenetas, pasamos la aguja siempre debajo de la segunda cadeneta. La primera va a ser nuestro punto de altura. Entonces aquí en esta segunda, miren que viene siendo acá el primer punto. Realizamos punto medio alto en la siguiente, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. De esta forma vamos a ir combinando los puntos, colocamos hebra en la aguja y pasamos aquí debajo de la segunda cadeneta. Contamos 1 y 2, pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Miren que aquí nos quedan 3. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por esas 3. Aquí hemos cerrado el punto y así nos viene quedando punto medio alto. Miren, así se ve en la parte de atrás. Entonces, debajo de la siguiente cadeneta, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos un poquito de altura. Aquí nos quedan 2 hebras en la aguja. Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos, de esta forma. Y hemos realizado aquí un punto deslizado. Colocamos hebra en la aguja y debajo de la siguiente cadeneta realizaremos punto medio alto. Tenemos 3 orejitas, tomamos hebra y pasamos por todas. Tenemos punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto. En la siguiente, punto deslizado. En la siguiente, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Revisemos punto medio alto. La hebra siempre debe estar organizada. Traten de que no esté enrollada para que el punto les pueda quedar bonito. Miren aquí cómo se ve en la parte de atrás. La hebra está estiradita. Aquí llegamos a los últimos 2 puntos. Realizamos en el penúltimo punto medio alto. Y en el último punto deslizado. Cuando trabajen la vuelta con punto fantasía, siempre deben iniciar con punto medio alto y finalizar con punto deslizado.
Finalizamos la segunda vuelta con punto fantasía. Realizamos aquí cadeneta al aire. Giramos. Miren cómo se ven los puntos. Aquí trabajamos un total de 92 puntos. Esa va a ser la base para todas las vueltas. No realizaremos ningún tipo de aumento ni disminución. Trabajaremos todas las vueltas finalizándola con 92 puntos. Miren aquí cómo se aprecia el punto de bonito. Este punto ya lo hemos trabajado en varios proyectos aquí en el canal. Es un punto hermoso con un acabado divino. La clave para tener este resultado es que la hebra esté bien organizada para que el punto quede bonito y se distinga muy bien. Cuando hayan finalizado la vuelta con punto fantasía, antes de iniciar la siguiente, siempre verifiquen que hayan trabajado la secuencia correcta. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Verifiquen que no hayan trabajado dos puntos deslizados juntos o dos puntos medio altos juntos. Si al momento de realizar el último punto, este no le finaliza con punto deslizado, verifiquen que hayan realizado muy bien la secuencia. Por eso también les comentaba que al inicio es importante comenzar las cadenetas con un número impar para que al momento de trabajar la secuencia de puntos fantasía pueda encajar el primer punto medio alto y el último punto pueda ser un punto deslizado. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 3 y aquí estaremos combinando una secuencia. Miren que la primera vuelta la trabajamos con punto bajo, la segunda punto fantasía. Quiere decir que esta tercera vuelta la vamos a trabajar con punto bajo. Entonces vamos a ir combinando punto bajo, punto fantasía, punto bajo, punto fantasía. Esa es la secuencia de subida que vamos a estar siguiendo. Aquí ya no vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta completa, sino que estaremos pasándola en el centro, tomando solo la hebra de la parte de atrás. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Miren que la primera es el punto de altura. Realizamos aquí punto bajo en el centro de la siguiente, punto bajo. Pasamos en el centro de la segunda, tomamos hebra y realizamos aquí punto bajo. En el centro de la siguiente cadeneta. Llegamos aquí al último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos punto bajo. Con este finalizamos ya la tercera vuelta y miren cómo se ven los puntos. Realizamos aquí cadeneta de altura, giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 4. En esta trabajaremos punto fantasía y pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Cuando trabajen punto fantasía, lo van a hacer debajo de la cadeneta completa y cuando trabajen punto bajo, lo van a hacer pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Realizamos el primer punto y este es punto medio alto. Pasamos debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra y aquí cerramos. El siguiente punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Vamos a continuar la secuencia hasta llegar acá a las últimas dos cadenetas. Llega a los últimos dos puntos, realizamos punto medio alto y acá en el último punto deslizado. Realizamos cadeneta al aire y giramos la pieza. Así nos quedó esta vuelta con punto fantasía.
Miren que ya se aprecia mucho mejor. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 5 y esta la vamos a trabajar con puntos bajos. Miren que vamos combinando la secuencia. La primera punto bajo, punto fantasía, punto bajo, punto fantasía. Trabajamos ahora punto bajo, la siguiente punto fantasía y así hasta llegar al ancho deseado. Completé el ancho de la pieza. Miren cómo quedaron los puntos. Aquí realicé un total de 23 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Nos ubicamos acá en la primera vuelta de punto bajo. Acá donde están los puntos fantasía, esta es una vuelta. Aquí en medio de los dos, miren que se ven punto bajo. Esta es otra vuelta. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Si quieres la pieza un poquito más ancha, continúas trabajando las vueltas siguiendo la secuencia hasta llegar al ancho deseado. Lo que debes tener en cuenta es que la última vuelta debe finalizar con punto bajo. Inicias con punto bajo y finalizas con punto bajo. De largo hasta el momento tiene 66 centímetros y medio, de ancho 19 centímetros. Vamos a trabajar ahora una vuelta de punto bajo alrededor de toda la pieza para darle un mejor acabado. Nos ubicamos aquí en el último punto, realizamos cadeneta de altura y comenzamos el primer punto aquí debajo de la última cadeneta. Aquí, miren que es el último punto, pasamos la aguja y realizamos aquí punto bajo. En este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí inicia la vuelta. Trabajamos de este lado punto bajo, pasamos la aguja aquí donde está la lomita, acá donde están estas dos hebras, aquí donde está la lomita, realizamos aquí debajo de estas dos hebras el último punto, finalizamos acá los puntos con un total de 23 puntos contando el punto donde está el marcador. Vamos a trabajar punto bajo en este lateral y aquí en el primer punto vamos a realizar un aumento de 3 puntos para darle ya la forma ovalada a la esquina de nuestra pieza. Entonces acá aprovechamos y escondemos la hebra sobrante. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Realizamos aquí el primer punto. Hacemos cadeneta al aire. Este sería el segundo punto. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la cadeneta. Y ahí realizamos el tercer punto. Mírenlo aquí, 1, 2 y 3. Pasamos la aguja ahora debajo de la siguiente cadeneta. Damos altura siempre, nivel de la orejita que está en el ganchillo. Y aquí cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente. Miren acá cómo se ve la esquina. Continuamos trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar acá a la última. Llegué al último punto, miren que es el último punto del lateral. Aquí vamos a trabajar un aumento como lo hicimos del otro lado. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta, realizamos aquí punto bajo, cadeneta de altura, pasamos la aguja nuevamente en ese punto
y completamos acá los 3 puntos. Mírenlos aquí, 1, 2 y 3. Finalizando acá los puntos de este lado. Entonces aquí contando el aumento, los puntos de la orilla y este aumento, trabajamos un total de 96 puntos. Verifiquen por favor. Vamos a trabajar acá 23 puntos. Realizamos el primero aquí donde se ve esta lomita. El siguiente acá donde están estas dos hebras. Miren que aquí se ve lomita, dos hebras, lomita, dos hebras. Aquí estaremos realizando los puntos. Llega el último punto, pasan la aguja aquí debajo de la lomita, miren acá donde se ve. Realizan aquí el último y con este completan acá 23 puntos. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. Iniciamos aquí en la primera cadeneta trabajando el aumento. Cadeneta de altura. Pasamos nuevamente y completamos aquí el tercer punto. Trabajamos ahora punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar acá a la última. Llegamos aquí al último punto. Miren que aquí ya realizamos el primero del aumento, que es donde está el marcador. Pasamos la aguja nuevamente debajo de ese punto y realizamos aquí el segundo punto. Para completar el tercer punto, este lo vamos a hacer al momento de hacer el cierre de la vuelta. Recortamos acá la hebra. Sacamos, retiramos el marcador y en este punto vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra reservada, llevamos hacia atrás. Miren que aquí estamos simulando una cadeneta y esta viene siendo nuestra cadeneta al aire. Pasamos ahora en el centro del último punto, de atrás hacia adelante, debajo también de la lomita que está acá. Miren que sale en el centro del punto. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acomodamos aquí muy bien la cadeneta. Que nos quede del mismo tamaño de las demás. Y miren que aquí ya hemos completado los 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a esconder ahora esta hebra debajo de los puntos. De esta forma van a esconder todas las demás hebras. Ya completé el borde con punto bajo. Mira cómo se ven los puntos. Y aquí, mira cómo quedaron las esquinas, dónde están los aumentos. Aquí en esta parte trabajamos 23 puntos sin contar los aumentos. Y aquí en este lateral trabajamos 96 puntos contando los 3 puntos de aumento en cada esquina.
De largo, la pieza finalizó con 68 centímetros y de ancho con 20 centímetros y medio. Vamos a trabajar los laterales y aquí les voy a mostrar dónde van a colocar los marcadores para saber de qué tamaño lo deben realizar. Entonces acá tomamos la pieza, pueden usar esta o esta para la tapa, cualquiera de las dos está bien. Entonces aquí ubicamos los tres puntos del aumento, 1, 2 y 3. Van a colocar el marcador en el tercer punto, en el que queda en la parte de arriba. Colocan aquí un marcador. Miren que este punto hace parte de este lateral. Acá nos van a quedar los 23 puntos libres y acá, miren que este es el primer punto. Si quieres pueden contar después del marcador 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. El siguiente punto es el primer punto del aumento. Colocan ahí un marcador. Como este lado es el que voy a dejar para la tapa, voy a contar desde el punto donde está el marcador 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En el punto siguiente, que es el número 27, van a colocar un marcador. Quiere decir que aquí me van a quedar 26 puntos libres. Entonces, contando acá donde está el marcador, 30 puntos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Colocan aquí un marcador. Van a dejar aquí 10 puntos libres, contando después de donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocan el marcador en el punto siguiente. Recuerden que los 10 puntos deben quedar libres. Acá, contando desde el punto donde está el marcador, debemos tener 30 puntos hasta llegar aquí al primer punto del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren que es el primer punto del aumento de este lado. Entonces, al momento de trabajar los laterales, vamos a doblar nuestra pieza de esta forma. Aquí. Así. Este viene siendo la base, los 10 puntos, y acá la tapa. Viene quedando así. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ubicar los marcadores de este lado. Vamos a trabajar ahora el primer lateral. Realizamos un nudo deslizado y tejeremos ahora 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La cadeneta número 11 será nuestro punto de altura. Quiere decir que trabajaremos sobre la base de 10 puntos. Entonces aquí giramos la pieza y trabajamos aquí donde están las lomitas. Aquí realizaremos un aumento en la primera lomita y un aumento en la última lomita. Entonces pasamos la aguja debajo y realizamos aquí 2 puntos. Recuerden que el aumento son 2 puntos. Aquí 2. Ahora acá vamos a trabajar 8 puntos. Completa aquí los 8 puntos después del aumento. Vamos a realizar acá el último aumento debajo de la lomita. Realizamos aquí el primer punto. Pasamos la aguja nuevamente. Y realizamos acá el segundo punto. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos la primera vuelta con un total de 12 puntos. Realizamos un aumento al inicio, un aumento al final y 8 puntos sencillos. Giramos la pieza
y comenzamos ahora la vuelta número 2. En esta vuelta no realizaremos aumentos, vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 12 puntos. Pasamos debajo de la segunda, recuerden que la primera cadeneta es el punto de altura. Realizamos aquí el primer punto. Miren acá, llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí el punto. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos. Giramos la pieza y comenzaremos ahora la vuelta número 3. En esta vuelta, si vamos a realizar aumentos, haremos uno en el primer punto y el otro en el último punto. Pasamos debajo de la segunda cadeneta y realizamos aquí el primer punto del aumento. Pasamos la aguja nuevamente en ese punto y realizamos aquí el segundo punto. Trabajamos acá 10 puntos sencillos. Llegamos al último punto, miren aquí donde se ve la cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí el aumento. 1, 2, hacemos cadeneta de altura y finalizamos aquí la vuelta número 3 con un total de 14 puntos. Giramos la pieza. A partir de ahora vamos a trabajar sobre la base de 14 puntos. No vamos a trabajar ningún tipo de aumento. Entonces pasamos debajo de la segunda cadeneta y realizamos punto bajo. Trabajamos un punto hasta completar los 14. Completamos aquí los 14 puntos, finalizando así la vuelta número 4. Realizamos acá cadeneta de altura y giramos la pieza. Vamos a continuar trabajando las vueltas con punto bajo, finalizando cada vuelta con 14 puntos hasta llegar a la vuelta número 30. Ya finalicé la altura de este lateral, completando aquí las 30 vueltas y miren cómo se ve. Acá podemos notar que iniciamos con 10 puntos y vamos aumentando hasta llegar a los 14 puntos. Miren cómo queda la pieza de este lado. Aquí les muestro también cómo las van a identificar aquí. La primera lomita, esta que se ve aquí es la primera vuelta. Acá donde se ven los puntos es la segunda vuelta. Entonces cuentan las lomitas, los puntos, las lomitas, los puntos. Miren que la pieza está dividida por canaleticas y cada canaletica contiene dos vueltas. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Aquí en este último punto cortamos la hebra y escondemos debajo de los puntos. El lateral quedó con unas medidas de 23 centímetros y medio de largo y de ancho 11 centímetros. Vamos a realizar el segundo lateral siguiendo este mismo proceso. Aquí ya yo lo tengo adelantado. Miren cómo se ve. Ubicamos uno frente al otro y podemos ver que tiene el mismo tamaño. La costura la vamos a hacer con punto deslizado. Tomamos una hebra y realizamos el punto. Damos altura a esta orejita. Tomamos el lateral con la parte derecha hacia el frente y nos ubicamos aquí en la primera cadeneta que está en la parte de arriba. Pasamos la aguja debajo, tomamos la hebra y llevamos hacia adelante. Reservamos este lado, tomamos la pieza, giramos y acá en este marcador vamos a iniciar la costura. Miren que de este marcador a este tenemos 30 puntos y acá tenemos los 10 puntos de base. Acá en la base también tenemos 10 puntos y subimos 30 vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a estar sobrando ni faltando puntos, nos van a quedar uno frente al otro. Entonces acá retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta. Aquí la hebra nos debe quedar en la parte interna
Tomamos acá la orejita. Miren que el lateral debe quedar al derecho. Pasamos acá debajo de la cadeneta y aquí ajustamos esta orejita. Esta hebra sobrante la escondemos después debajo de los puntos. Entonces acá vamos a realizar los puntos pasando la aguja en el centro de la cadeneta, aquí, y en el lateral vamos a estar tomando las hebras que estén acá en la parte de afuera. Aquí. Esta, acá, aquí donde está la lomita, acá. Entonces aquí pasamos la aguja en el centro de la cadeneta. Acá pasamos debajo de toda para reforzar ese primer punto. Entonces pasamos acá en el centro de la cadeneta. Ubicamos acá la segunda vuelta. Miren que es esta hebra. Tomamos hebra. Pasamos por el lateral. Pasamos acá en la cadeneta. Damos altura. Aquí no debemos apretar mucho los puntos. Y deslizamos la primera orejita dentro de la que ya teníamos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Y acá ubicamos el tercer punto o la tercera vuelta. Miren aquí. Aquí está la lomita. Pasamos debajo de la lomita. Miren que de arriba hacia abajo tomamos acá hebra. Pasamos por el lateral y pasamos por la cadeneta. Y aquí deslizamos. Pasamos en el centro de la siguiente. Ubicamos la siguiente vuelta. Acá miren dónde está la orejita. Es la primera. Miren aquí. Tomamos hebra. Pasamos por el lateral, por la cadeneta y aquí deslizamos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Pasamos de adelante hacia atrás. Tomamos la hebra. Deslizamos por la primera. Deslizamos por la segunda. Y aquí cerramos con cadeneta. Pasamos en el centro de la siguiente. Ubicamos acá el punto. Tomamos la hebra y deslizamos. Llega al punto antes del marcador. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la lomita que está enfrente. Pasamos por las dos y aquí deslizamos. Retiramos acá el marcador. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y enfrente tenemos dos hebras. Vamos a pasar en la hebra de abajo. Deslizamos y finalizamos acá los 30 puntos. Miren cómo quedó la costura. Vamos a trabajar ahora los 10 puntos de la base. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y acá arriba vamos a tomar la hebra que está acá, la primera, esta. Pasamos en el centro y acá en la hebra de arriba. Vamos a realizar aquí el último punto. Completa aquí los 10 puntos de la base. Ahora vamos a realizar los 30 puntos de este lateral. Aquí retiramos el marcador. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y acá en la lomita pasamos en el centro de la siguiente
y acá en la hebra que está en la parte de abajo. Llegué aquí al punto antes del marcador, pasamos en el centro y en la hebra que está enfrente deslizamos, retiramos aquí el marcador, pasamos en el centro del punto y acá en la primera cadeneta. Aquí. Deslizamos, finalizamos la costura de este lateral. Miren cómo quedaron los puntos. Si ven que no nos quedó sobrando ni faltando ninguno, quedaron todos bien organizados y los puntos deslizados no los realizamos muy ajustados. Miren cómo se ven. Vamos a continuar acá con punto deslizado. Acá pasaremos la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí realizamos una cadeneta de altura, pasamos debajo de la primera cadeneta y realizamos aquí punto deslizado. Debajo de la siguiente llega el último punto, realizamos aquí una cadeneta al aire, retiramos el marcador, tomamos el lateral con la parte derecha hacia arriba, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la cadeneta completa, miren que sea la primera, de adelante hacia atrás. Tomamos hebra, pasamos por la primera, por la segunda y aquí deslizamos. Ajustamos muy bien, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y acá en la hebra que está en la parte de abajo voy a continuar la costura por toda la orilla hasta llegar acá al último marcador. Vamos a realizar aquí el último punto, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo del punto que está enfrente tomamos hebra, pasamos debajo del punto en el centro de la cadeneta y aquí deslizamos. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y realizamos aquí punto deslizado. En el centro de la siguiente, acá, realizamos los puntos aquí en el aumento, trabajamos solo punto deslizado, vamos a realizar acá el último punto deslizado, ya para hacer el cierre de la vuelta, pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y aquí deslizamos.
Cortamos la hebra, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, acá de este lado, llevamos la hebra hacia atrás y acá pasamos en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acá acomodamos muy bien la cadeneta, ajustamos que quede el mismo tamaño de las demás. Pasamos la hebra acá abajo. Vamos ahora a esconder estas hebras debajo de los puntos. Vamos a estar colocando este broche tipo torniquete. Acá de este lado, en la parte interna tiene unas paticas. Abrimos aquí un poquito. Ubicamos el broche en la tapa, verificando que quede en el centro. Aquí pueden ayudarse con 1 metro, dejando en ambos lados la misma medida. Aquí quedó bien centradito. Miren que tiene en ambos lados 6,5 cm. Pueden ayudarse con una palita para ir ingresando los puntos en el broche. Verificamos que quede bien ajustado. Miren que quedó bien fijado. Vamos a ubicar la parte de abajo del broche. Retiramos acá el seguro. Acomodamos muy bien la tapa que quede centradita. Colocamos el seguro en la parte de atrás. Con la pinza cerramos hacia adentro. Ya tenemos el broche ajustado y bien centradito. Vamos a trabajar ahora las maniguetas. Para trabajar la manigueta, primero vamos a dejar una hebra de unos 25 centímetros de largo. Y acá vamos a realizar un nudo deslizado y tejeremos 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Siempre teniendo en cuenta el grosor del mosquetón con el que vamos a estar trabajando. Miren que más o menos este tiene 3 centímetros. Al momento de tejerla nos debe quedar de unos 3 centímetros aproximadamente. Entonces giramos acá en la parte de atrás y trabajamos en la segunda lomita, punto bajo. Debajo de la siguiente, debajo de la última, aquí completamos 3 puntos bajos, realizamos caneta de altura y vamos a trabajar ahora la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a trabajar puntos bajos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que estaremos pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y acá en la parte de atrás podemos ver que también tenemos cadenetas. Vamos a tomar también la hebra de la parte de arriba acá en la primera cadeneta. Pasamos la aguja acá en el centro y en la hebra que está en la parte de atrás. Así. En el centro de la siguiente cadeneta y acá atrás en la hebra, miren que es la que está justo en la parte de atrás, acá en la última cadeneta y miren que acá está la cadeneta. Pasamos la aguja en el centro y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí damos altura y realizamos punto bajo. Pasamos en el centro de la siguiente y en la hebra que está en la parte de atrás, damos altura y cerramos el punto. Acá en la última cadeneta y miren acá donde está la hebra. Realizamos aquí punto bajo, damos altura y aquí completamos la segunda vuelta con 3 puntos bajos. Vamos a comenzar ahora la tercera vuelta.
Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y acá en la parte de atrás podemos notar que ya no tenemos cadenetas, sino que tenemos una hebra y en la parte de atrás están unas lomitas. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está justo en la parte de atrás. En el centro de la siguiente y en la hebra que está en la parte de atrás. Acá en el último punto, este se esconde un poquito. Deben echar esta hebra hacia atrás para que puedan ver la cadeneta completa. Pasan en el centro y justo detrás está la hebra, miren aquí. Realizamos acá el primer punto. Acá el último. Realizamos cadeneta de altura. Finalizamos la tercera vuelta y así se va viendo la pieza. Para la cuarta vuelta seguimos el mismo proceso. Pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Realizamos punto bajo. Punto bajo en la siguiente y en la hebra que está atrás. Acá en la última. Damos altura y comenzamos ahora la vuelta número 5. Finalicé la vuelta con 3 puntos y de esta forma se va viendo la manigueta. Ahora no se aprecia muy bien porque todavía está cortica. Vamos a continuar trabajando siguiendo el mismo patrón hasta llegar a una altura de 122 centímetros. Completé el largo de la manigueta. Miren cómo se ve. Miren que ya cambia muchísimo la apariencia del punto. Se aprecia mucho mejor. Aquí trabajé un total de 248 puntos. ¿Cómo los vas a identificar? Cada lomita es una vuelta en la parte de adelante y cuando giras, acá en la parte de atrás, cada lomita es otra vuelta. Entonces debes de contar de este lado la cantidad que hiciste y repites de este lado nuevamente para que sepas cuántas vueltas has hecho en total. La manigueta tiene una medida de 124 centímetros de largo y de ancho tiene 3 centímetros. Nos ubicamos aquí en el último punto. Miren que aquí ya yo corté la hebra. Realizamos cadeneta de altura y vamos a cerrar la vuelta. Miren que queda aquí un espacio. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta. Miren que es la cadeneta completa y debajo de la hebra que está en la parte de atrás. Tomamos hebra y realizamos punto bajo. Pasamos debajo de la cadeneta y debajo de la hebra que está enfrente realizamos punto bajo. Acá debajo de la última realizan aquí punto bajo, sacan la hebra. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a colocar los mosquetones. Ubicamos aquí encima, pasamos dentro del mosquetón y vamos a realizar una costura. Pasamos la aguja nuevamente dentro del mosquetón y nuevamente pasamos acá en el mismo espacio. Ahí repetimos 2 veces para asegurar muy bien. Pasamos nuevamente dentro del mosquetón y acá pasamos debajo de la siguiente cadeneta, de atrás hacia adelante. Acá debajo de la última. Pasamos nuevamente dentro del mosquetón y acá atrás ajustamos muy bien. Si quieren pasan nuevamente para que el mosquetón quede bien asegurado. Acá debajo. Pasan acá la hebra debajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra sobrante
Y acá en el otro extremo de la manigueta coloqué también la argolla mosquetón. Doblamos en dos partes iguales la manigueta, que queden ambas del mismo tamaño. Medimos aquí una distancia de 8 centímetros. Abrimos de esta forma. Y aquí puedes unir realizando costura. Yo voy a colocar esta argolla mosquetón de 4 centímetros de diámetro. Paso acá en el centro de estas dos lomitas. Acá en el centro de estas dos. Aquí ya tenemos divididas las dos maniguetas. Les voy a dar las medidas de largo después de la argolla, incluyendo también el mosquetón. La manigueta finalizó con 57 centímetros. Vamos a colocar las argollas en el morral para ir ubicando ya las maniguetas. Colocamos aquí en el borde, después de la primera hilera, aquí. Colocamos acá en la misma hilera la siguiente. Vamos a colocar aquí ya lo que va a ser la manigueta. Entonces esta argolla la ubicamos acá en el centro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que el centro pueden ser estas tres. Y por último vamos a estar colocando esta hermosa borla. Si eres nuevo y no sabes cómo realizar el proceso, en la descripción del video te dejo el paso a paso. Aquí le coloqué este detalle, es un botón, miren, lo coloqué con el mismo material para darle un acabado bonito a la borla. Ya tenemos el morral listo, finalizamos todo el proceso. Este sería el resultado. Miren qué bonito, cómo se ven los puntos. Aquí la costura de los laterales. Acá de este lado cómo se ve. Las maniguetas. Miren el detalle del broche. Le va muy bien con el morral. También pueden lucirla de esta forma, con los laterales por fuera. Miren que se ve un morral totalmente diferente y bastante espacioso. Aquí pueden colocar la manigueta con las argollas y ya tienen un bolso que pueden llevar como manos libres. Les voy a dar las medidas finales. De alto quedó con 31 centímetros, de ancho 20 centímetros. El morral quedó pesando sin los herrajes 560 gramos. Esa es la cantidad exacta de cordón que nos gastamos en este proyecto. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.